Gracias a todos el día de hoy por conectarse, por participar en esta nuestra charla que da a continuación a la Academia Alumni de Jóvenes Información de Se Dice Jóvenes. Entonces queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro expositor de hoy, el joven que va a ser el moderador, a Carlos Blom, el presidente de Se Dice, que le voy a pasar ahorita la palabra para que dé un saludo, y a José Muñoz, que creo que está por allí ya, para que dé un saludo en nombre de la Fundación Friedrich Naumann Países Andinos, quien auspicia este estupendo programa de formación de jóvenes. Entonces, bienvenidos todos, y le paso la palabra a Carlos Enrique Blom. Buenos días, muchas gracias a todos en Se Dice y en la Friedrich Naumann Stiftung por apoyar a Se Dice Joven en su iniciativa de hablarnos de la cuarta revolución industrial, los desafíos que tiene. Les traigo como reflexión, acabo de terminar el libro de Murray Rothbard, que fue un gran pupilo de von Mises, sobre la ética de la libertad, donde él habla de que buscar un gobierno mínimo es muy difícil porque todos los gobiernos tienen la tendencia a agarrar cada vez más poder. Y ese es el caso con la cuarta revolución industrial, que por un lado nos ha dado libertad para hacer ciertas cosas y por otro lado los gobiernos usan desesperadamente para controlar mejor a la población. Y estamos en una situación de pandemia que ha hecho que los gobiernos no solamente se olviden de la población vacunando muy lentamente, sino además traten de controlar en una forma que las empresas pequeñas hayan sufrido muchísimo y no hayan recibido muchas ayudas. Y nosotros estamos en el peor continente, tenemos 8% de la población con 30% de los muertos de COVID. No sé eso de decirlo porque me sorprende. En Venezuela es un caso distinto, pero probablemente las estadísticas son mayores que las oficiales. Bueno, le doy la bienvenida al equipo de Se Dice Joven y, y disfruten mucho esta creatividad que tienen y este empuje con que enfrentan las nuevas cosas que vamos encontrando en esta revolución industrial. Muchas gracias. Gracias, Carlos Enrique. José Muñoz, quien es el director académico y de proyectos de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, Países Andinos. Tú tienes el micrófono, José, bienvenido. Muchas gracias, Rocío. Muy buenos días, doctor Carlos Blom, señor Ranzullo, equipo de Se Dice Joven, de Se Dice Libertad Venezuela. Es un gusto saludarlos a todos los participantes en esta sesión de la Escuela de Liberalismo de Alumni de Se Dice Libertad. Felicitar a Se Dice Libertad por la organización de esta academia que busca no solo incentivar y profundizar en el aprendizaje de conceptos ligados al liberalismo, sino también en entender la globalización y los procesos de innovación, como es el caso del día de hoy a partir del análisis de la cuarta revolución industrial. Para los que no nos conocen, nuestro trabajo en la Oficina Países Andinos de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad desarrolla sus actividades en Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Junto con los socios de la Fundación, organizaciones o individuos, se busca promover sociedades democráticas, libres y emprendedoras. Agradecer el trabajo arduo que viene realizando Se Dice Libertad para promover espacios de transparencia o transferencia, de conocimientos y de promoción del pensamiento crítico y de la libertad. Estamos convencidos que esta academia agregará mucho valor a cada uno de los participantes, así que espero que sea una sesión de mucha participación también por parte de los asistentes y gracias nuevamente por la invitación. Gracias, José. De verdad, para nosotros es muy importante el apoyo de la Fundación Naumann Países Andinos para poder realizar este tipo de actividades precisamente en nuestro país, Venezuela. Bueno, entonces le paso la palabra a Daniel Agula, coordinador de Se Dice Joven, quien presentará al profesor Jesús Rensullo y dará comienzo entonces a la actividad. Bienvenidos todos. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias, Rocío, Carlos Blom, José Muñoz. Y bueno, aquí sin más nada que agregar, presentar al profesor Jesús Rensullo, quien es internacionalista,
profesor también de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB. Muy probablemente algunos de ustedes haya visto clases con él o esté en la misma Escuela de Estudios Internacionales. Y bueno, pero si los que ya pudieron leer el material que pasó el profesor Rensuyo tendrán más o menos una idea de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, sin más nada que agregar, adelante Jesús. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarnos todos ustedes. Bienvenidos todos a esta charla. En primer lugar, quiero agradecer al equipo de Se Dice Libertad por invitarme. Yo he sido parte del equipo de Se Dice por un buen tiempo. Sin embargo, siempre es agradable y un honor poder dar charlas para la organización y justamente dar charlas sobre algo en lo cual trabajé. Justamente se dice que es la cuarta revolución industrial y cuáles son las oportunidades y desafíos para la libertad. Lo cierto es que a veces no es sencillo entender cómo una transición tecnológica puede generar problemas. En general, la tecnología nos ayuda, la tecnología nos hace más productivos, no muchas veces nos hace conectarnos mucho más rápido, nos hace mucho más libres. Pero, y esto es justamente algo que vamos a ver a través de la charla, la tecnología es moralmente neutra, no es buena ni es mala, depende de quién la use. Entonces, justamente, ¿qué vamos a ver aquí? Cómo se pueden usar las tecnologías de la cuarta revolución industrial para el bien, como diría Hayek, para que se liberen más fuerzas para el bien que para el mal. Así que vamos a comenzar la presentación. Un poquito más de background sobre mí. Como saben, me llamo Jesús Ranzulo. Yo aún tengo el honor de tener el puesto el título de coordinador de Se Dice Futuro, una de las iniciativas de Se Dice Libertad, que mira estrategias para poder utilizar las nuevas tecnologías en favor de una sociedad más libre, una sociedad más participativa y más descentralizada. Actualmente soy también masterando en políticas públicas de la Universidad de Erfurt, Alemania, gracias al apoyo de la DAAD, y soy becario del programa Helmut Schmidt para la gobernanza. Más allá de eso, lo que venimos a ver y lo que supongo que les interesa más es justamente, para empezar, qué es la cuarta revolución industrial y cuáles son sus características y sus exponentes. Lo cierto es que muchas veces la gente piensa en la cuarta revolución industrial como un salto tecnológico más. Y considerando que nuestras tres experiencias anteriores, las tres revoluciones industriales anteriores, fue justamente eso, pues no pareciera que esto fuera distinto. La primera revolución industrial, para los que no lo conocen, fue la revolución del motor a vapor y el uso del carbón como principal fuente de energía. Eso fue descubierto principalmente, el descubrimiento de esta capacidad, de estos nuevos sistemas productivos fue principalmente inglés. Y luego fue exportado a otras partes de Europa continental y a los Estados Unidos de América. Pero en 1850, por alrededor de 1850, se empieza a promover el uso del petróleo, se refina el petróleo como queroseno, se genera un gran auge de la industria química, del uso de la estadística de grandes datos para poder hacer análisis científicos y, muy importante, se generan el motor a combustión interna, que permite el uso de la mayoría de los vehículos que utilizamos actualmente, y la cadena de producción, justamente este famoso modelo de Henry Ford, el modelo T. Pasa el tiempo y para allá los 30 el petróleo ha reemplazado completamente el carbón como fuente principal de energía y estamos ante una nueva era. La era de la combustión, de la combustión interna, la era del petróleo y la producción en masa. Y ya para los 40 sucede uno de los eventos más importantes para la tercera y cuarta revolución industrial, que es justamente que Alex Turing, un científico alemán, un científico inglés, un matemático inglés, crea la primera máquina de Turing. La primera máquina de Turing se considera el prototipo de las computadoras. Turing la creó para poder descifrar el código Enigma de los nazis, pero lo cierto es que funciona para muchísimas más cosas que eso. En los 70, la máquina de Turing empieza a ser evolucionada a través de la electrónica y se empiezan a crear las computadoras. Y esas computadoras luego son impulsadas en los 90 cuando se libera al mercado una tecnología que había sido creada por las Fuerzas Armadas estadounidenses, que es justamente el Internet. Muchos análisis muestran que el Internet es mucho más divertido después de que se lanzó al mercado y cuando era simplemente un tema del ejército no era tan interesante. Pero bueno, en los 2000 sucede un cambio. No estamos hablando del cambio de milenio nada más, ni estamos hablando del fin de la Guerra Fría, estamos hablando de un cambio a nivel de cómo se produce, cómo se piensa y cómo se trabaja. Ese cambio es la cuarta revolución industrial. De acuerdo con Klaus Schwab,
fundador del Foro Económico Mundial y el creador del libro La Cuarta Revolución Industrial, que fue uno de los primeros grandes exponentes a nivel de bibliografía de qué es la Cuarta Revolución Industrial, establece que no es más que la discriminación entre las fronteras de lo físico, lo digital y lo biológico, producto de la combinación de las tecnologías. Antiguamente, las tecnologías escalaban, es decir, la primera revolución industrial escalaba antiguas tecnologías como el telar, que simplemente generaba el telar a vapor. O, por ejemplo, cambiábamos de los barcos a carbón a los barcos que usan fuel oil. Pero la cuarta revolución industrial combina tecnologías y cambia los parámetros completamente. Esta cuarta revolución tiene dos principales características. La primera es la disrupción. No es una mejora en los procesos, como le dije, sino una transformación total de la manera como se hacen las cosas. Antiguamente, el contador, hasta la tercera revolución industrial, seguía haciendo la misma contaduría. El contador usaba libros contables, calculaba los impuestos, calculaba las tasas, y simplemente lo que hizo la tercera revolución industrial es darle una computadora que le permite almacenar esa información y enviarla más rápido. Pero ahora tienes inteligencias artificiales que pueden hacer contaduría por ti. Eso ya no es la misma manera en la que siguen los contadores. Los contadores no están siendo optimizados, están siendo reemplazados porque los trabajos fáciles de automatizar, que son los trabajos tediosos, mind-numbing, como le llaman algunas personas, son fáciles de reemplazar. La producción es completamente distinta, la seguridad es completamente distinta, y lo vamos a ver según veamos las nuevas tecnologías. La segunda característica es el campo de la fusión. La digital, lo físico y lo biológico ya no están claramente separados. Si yo les digo biotecnología, ¿qué área de estas tres representa? Básicamente representa todo. El Internet de las cosas combina lo físico con lo digital. La inteligencia artificial combina lo físico con lo digital, combina también hasta ciertos aspectos biológicos. Al final del día tenemos un sistema, una nueva forma de hacer las cosas que es completamente distinta a la anterior. Y eso suele dar mucho miedo, pero es muy bueno, porque el cambio es bueno. Las tecnologías de la cuarta revolución industrial, para ver un poquito cómo funciona este sistema de creatividad de información, son excelentemente representadas en dos citas que a mí me gusta colocar. La primera es que es el mundo de la data. Sin data, actualmente estamos ciegos, sordos y en medio del camino, como diría Geoffrey Moore. Y como muy bien lo dice Clive Humby, la data es el nuevo petróleo. Y creo que a muchas personas, a muchos aquí que son venezolanos, entenderán la referencia. Ahora bien, ¿cuáles son las nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial? La primera es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es más que la capacidad de las máquinas de hacer lo que antiguamente hacía una persona. Estoy hablando de hacer contaduría, estoy hablando de traducir textos, estoy hablando de incluso buscar información en Internet con tal de que esa información sea fácilmente estandarizable. Antiguamente necesitabas una persona, no sé si ustedes lo saben, pero si ustedes miran las fábricas de Ford en los años 40, en los años 50, iban a la central, iban a la sección de administración, iban a encontrar un ejército, y no estoy hablando en términos jocosos, era un ejército de secretarias tipeando cuentas, tipeando impuestos, tipeando entradas y salidas de dinero. ¿Por qué? Porque eso no lo podía hacer más nadie. Pero ahora la inteligencia artificial es capaz de entender una factura y decir, bueno, esto va para acá, esto es ingreso, esto es salida, menos es quitar, más es agregar. Y al final, eso significa que la máquina puede hacer ese trabajo tedioso y repetitivo sin que tú tengas que hacerlo, y tú puedas concentrarte en aquello que sí importa, lo que el humano sí sabe hacer, que es ser creativo, que es pensar fuera de la caja, algo que la máquina no puede hacer a menos que le enseñes. La segunda tecnología es blockchain, y muchos estarán hablando actualmente de blockchain, sobre todo por el Bitcoin. Las subidas, las bajadas, este tipo de, como lo llama muy bien el profesor Oscar Torrealba, se dice activos financieros especulativos. Pero lo cierto es que el blockchain es mucho más allá de las simples criptomonedas. La forma en la que funcionan es muy interesante. Imagínense que ustedes pudieran tener un registro de todo lo que sucede y que ese registro sea imposible de cambiar por otros. Nadie puede hacer trampa en las elecciones. Nadie pueda cambiar los libros contables para poder evadir, no sé, a mostrarle a sus accionistas cuánto ha ganado la compañía, ni mover dinero fuera de la compañía.
También podríamos hacer más transparentes los procesos públicos. Imagínense una licitación pública donde la corrupción sea imposible, en donde el gobierno tenga que obligatoriamente mantener las cuentas claras porque el blockchain es lo único que lo permite. El blockchain es justamente eso, una base de datos inmutable y descentralizada. Y eso genera oportunidades de todo tipo. La tercera tecnología es la producción, la impresión 3D. Antiguamente, cuando tú querías producir zapatos, necesitabas al menos unos 2, 3 millones de dólares para poder formar la fábrica, pagarle a los empleados, crear la cadena de producción, conseguir los suministros, la maquinaria. Bueno, eso ya no es necesario. La producción en la impresión 3D te permite tener tu propia fábrica en casa. Es una fábrica a escala, pero es una fábrica. Y es interesante cómo ahora la producción se está descentralizando y personalizando. Justamente la impresión 3D es lo que ha permitido a muchas personas emprender en negocios que antiguamente solo eran posibles con una gran cantidad de capital. Eso significa que el mercado se hace cada vez más abierto. La tecnología nos está haciendo el mercado cada día más abierto y eso es sumamente positivo. También podemos hablar de la Big Data o la ley de, como ya le llamo, la ley de los números grandes. Quienes sepan de estadística saben que la ley de los números grandes es en efecto una ley de la estadística que establece que si tienes un número suficientemente grande, tú puedes estandarizar análisis y estandarizar estudios. Bueno, Big Data es justamente eso lo que hace. Agarra masivas terabytes de información que están en Internet, que llegan a una página, que llegan a un sitio, y simplemente las mina. Por minar me refiero a que busca tendencias en esa data. Busca convertir ese montón de data desordenada que normalmente uno pensaría que no tiene ningún sentido, metadata de cuántas veces hacen clic en un producto, a qué hora se conectan los usuarios, a qué hora suelen comprar más, qué tipo de medio de compra usan, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, PayPal. Al final esto se convierte en un excelente sistema para poder hacer análisis de mercado, estudios de mercado, elecciones inteligentes. Y no solo para elecciones inteligentes a nivel de empresa, porque esto no solo apoya a las empresas. Estamos hablando de que un gobierno, fácilmente uno puede monitorear al gobierno de una manera mucho más veloz a través de la Big Data, ver qué hace, qué no está haciendo, qué le falta. El gobierno normalmente toma muchas responsabilidades, lamentablemente eso es culpa de varios desarrollos políticos que han llevado al Estado a estar mucho más allá de sus esferas comunes de comportamiento, que son la protección de la propiedad, la protección de la vida y la protección de la libertad. Pero si lo tenemos ahora haciéndolo todo, al menos podemos conseguir datos para decir lo está haciendo mal y cómo debe cambiar, cómo debe centralizar procesos, cómo debe privatizar procesos. Y la Big Data nos puede ayudar para eso. Nos ayuda tanto el sector público como el sector privado. También podemos hablar del Internet de las cosas. No sé si lo saben, pero actualmente el número de dispositivos conectados a Internet, el número de usuarios en Internet, es alrededor de 3 veces la población mundial. Y ustedes me dirán, bueno, ¿será que muchas personas tienen muchos teléfonos? No, no es que muchas personas tengan muchos teléfonos y muchas computadoras, es que ahora las cosas están conectadas a Internet. Ahora tu tostador puede saber a qué hora te levantas, o sea, puede conocer tus patrones de cuándo te despiertas para ver cuándo tiene que tostar el pan. O la cafetera estar preparada cuando vayas a hacer café. O tu casa puede saber cuándo encender el aire acondicionado para que cuando llegues tengas una casa súper fría y súper cómoda, que ojalá yo tuviera porque aquí en Alemania está haciendo un increíble calor. El Internet de las cosas no solo funciona para las casas, funciona también para las empresas. Imagínate una maquinaria que sepa cuándo las ventas de su producto está bajando, así que debe bajar la producción. O cuando sabe que de un lado de la cadena productiva algo se está sobrecalentando, así que toda la cadena productiva se apaga. Esto reduce las posibilidades de riesgo en las compañías de que explote una maquinaria o de que se retrasen los procesos productivos. Y además aumenta la eficiencia mucho en energía, en dinero, en empleados, en todo. Y si lo escalamos aún más, no solo las casas, no es solo las empresas, también los estados. Cuando hablamos de recoger data para proteger los derechos de las personas, saber cuándo el Estado está violando derechos humanos, saber cuándo el Estado está expropiando propiedades, el Internet de las cosas es capaz de tener esa información al momento. Imagínense un servicio de electricidad que sepa exactamente cuándo hay un apagón y en dónde lo hay.
y pueda enviar un equipo inmediatamente para que la luz se restablezca. Todo eso es posible con el Internet de las Cosas. Otra tecnología es la computación cuántica. Y me perdonarán un poco porque no soy físico cuántico, pero básicamente vamos a ponerlo de esta manera. Las computadoras procesan información a través de algo llamado transistores. Los transistores tienen dos formas, encendido, 0, o apagado, 1. Los transistores se encienden y se apagan intermitentemente para poder procesar la data. La computación cuántica es básicamente que ahora esos transistores están tanto encendidos como apagados, que da más o menos esta jocosa idea al gato de Schrödinger, esta famosa alegoría de que cuando algo no está siendo observado, están pasando las dos cosas al mismo tiempo. Ellos ponen el ejemplo de un gato en una caja que tiene un veneno y el veneno tiene 50% de probabilidades de activarse y generar un gas que mata al gato. Hasta que tú no abres la caja, el gato está vivo y muerto. ¿Por qué? Porque hasta que el fenómeno no ha sido observado, los dos mundos coexisten. Bueno, más o menos imagínense así, un transistor que coexiste siendo apagado y encendido al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? La computación ahora es millones de veces más rápida. Algo que le tomaba a una computadora 5 horas hacerlo, puede hacer en 3 segundos ahora. Y imagínense, si la computadora ya de por sí es muy veloz, imagínense las posibilidades de la computación cuántica. Hasta cierto punto, mucha gente dice que si en el Internet de las cosas, cuando las computadoras van a tener que recibir tanta información al mismo tiempo, la computación cuántica es la solución. Entonces tenemos muchas tecnologías. Y estas tecnologías parecen ser buenas. Hasta ahora les he dado muchas cosas positivas de la cuarta revolución industrial, de las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Y en efecto, hay muchas cosas buenas, pero también hay muchas cosas malas. O mejor dicho, muchos peligros de los cuales tenemos que cuidarnos. Hablemos un poco de las cosas buenas, porque las cosas buenas siempre bueno tener las buenas noticias primero. Lo primero es que la mayor transparencia la gran transparencia que se puede generar con estas nuevas tecnologías. La inteligencia artificial y el blockchain pueden ser fácilmente usados para poder aumentar la vigilancia y rendición de cuentas a los gobiernos. Estamos hablando de cosas como transparencia al bloque, que justamente es uno de los proyectos que creó CEDICE Futuro para crear una base de datos inmutable para las licitaciones en los municipios de Venezuela, con un prototipo que se está produciendo para la alcaldía de Latillo. O estoy hablando de Tanker Trackers, que es una organización que utiliza inteligencia artificial y imagen satelital para rastrear a dónde están yendo los tanqueros petroleros. Así, cuando Irán está diciendo que está enviando tanqueros petroleros a Costa de Marfil y en realidad esos tanqueros están en La Guaira, uno puede saberlo, uno puede saber cuando los estados están usando de su poder, uno puede saber cuando los estados no están siendo transparentes y uno puede saber qué tan mal es la corrupción en un estado. Imagínense las posibilidades. También podemos hablar de la producción inteligente y descentralizada. Como le dije, antiguamente la producción requería inversiones gigantescas. Hoy en día, pequeños individuos o grupos pueden hacer lo mismo que las grandes empresas. Estamos hablando de las empresas de digitalización, estas empresas que consultan en digitalización, que no son gigantescas empresas de contaduría, ni grandes bufetes de abogados. Son 4 o 5 programadores que simplemente están allí para poder transformar un municipio entero, una municipalidad entera, o una empresa entera, o una ONG entera en un sistema digital. O la impresión 3D. Y me preguntarán, ¿qué tiene de importante que la producción sea descentralizada? Bueno, porque la descentralización de la producción indica más mercado, indica más competencia, indica precios más bajos, más personalización, más posibilidades para los clientes. Al fin y al cabo, todos nosotros los liberales estamos de acuerdo con algo, y es que mientras más competencia haya en una economía, mejor. Mientras más oferentes haya en una economía, mejor para los consumidores, que es justamente uno de los goals del libre mercado, generar más beneficio y más bienestar a los consumidores, mientras que también se produce suficiente riqueza. Otra cosa es que la cuarta revolución industrial puede ayudar mucho a la privacidad y a la libertad de expresión. En un mundo cada día más interconectado, la data se ha hecho muy sencilla de robar y las nuevas tecnologías pueden ayudarnos a protegerla. La Big Data y el End-to-End Encryption son un ejemplo muy claro. Big Data puede ser utilizada para poder generar End-to-End Encryption lo suficientemente fuertes para evitar que un hacker pueda ingresar a nuestras conversaciones, o a nuestras cuentas de banco, o a nuestras cuentas de Facebook.
También hablamos de blockchain y justamente el proyecto de Se Futuro de transparencia en bloques. El blockchain tiene posibilidades enormes para la libertad de expresión, la libertad de asociación, la privacidad y las elecciones libres. El blockchain ha sido una propuesta constante para generar elecciones transparentes en muchos países. Sin embargo, como les dije, no todo es bueno, no todo es completamente bueno ni completamente malo. Existen muchas amenazas a las libertades individuales a partir de la cuarta revolución industrial, y creo que esto es justamente lo que más nos interesa. Las tecnologías son moralmente neutras, pueden usarse para el bien o pueden usarse para el mal, y debemos conocer estas amenazas si queremos luchar contra ellas. Una de las principales amenazas es justamente el miedo que genera la Big Data y la inteligencia artificial como armas de control social. Bueno, lo cierto es que muchos países autoritarios, caso China, caso Singapur, han generado sistemas de vigilancia en redes y generan opinion trends. Esto también es muy común en Venezuela. No sé si ustedes alguna vez han visto durante estas campañas de 2019 cómo había en Twitter muchos hashtags en favor del gobierno. Bueno, eso es muy fácil de entender por qué. Existe algo llamado bots. Los bots generan comentarios estándar constantemente y cambian las opinion trends. Las redes sociales y las búsquedas de Internet funcionan a través de algoritmos. Los algoritmos lo que hacen es buscar aquello que se está hablando más y te lo muestra primero. Trata de entender lo que la gente quiere más, lo que la gente está buscando más y ofrecértelo. ¿Por qué? Porque las compañías que generan estos algoritmos lo que buscan es que el consumidor encuentre lo que más le interesa más rápido posible. Pero eso significa que con una buena cantidad de bots y un poco de inteligencia, tú puedes fácilmente crear tendencias de opinión. Y las tendencias de opinión pueden desmoralizar a la oposición, desorientar a las oposiciones en favor de la libertad. Pueden ayudar a un gobierno a mantener tratos, sistemas autoritarios. Y lamentablemente, los que no saben de este tipo de tecnologías, los que no saben de este tipo de problemas, no pueden resolverlo, porque no entienden cómo funciona. No es difícil, pero hay tanta información allá afuera que a veces es muy difícil entender qué está pasando. También hablamos del monitoreo de personas. No sé si lo saben, pero China, desde hace varios años, está promoviendo un sistema que vigila constantemente a las personas como si fuera una red social, que ve qué tan buen ciudadano chino eres. Entonces, si apoyas al partido, te dan más puntos. Si apoyas a extranjeros, te dan menos puntos. Si compras chino, te dan más puntos. Si compras japonés, te dan menos puntos. Y así. Y este sistema, promovido por China y por Alibaba, incluso se está generando un sistema de puntos para que si tienes pocos puntajes, la gente no se junte contigo, no te den pasaportes, no te permitan viajar, no tengas beneficios del Estado. Y es sumamente preocupante, pero eso es solo posible gracias a la inteligencia artificial, que puede vigilarnos con cámaras, que puede ver pueden reconocernos como personas, como comportamientos, como características. La vigilancia perfecta, lamentablemente, perpetua ahora es posible y hay que poder luchar contra ella. Hay formas de luchar contra ella, pero tenemos que ser inteligentes y hay que generar suficientes fuerzas para el bien para contrarrestar estas fuerzas para el mal. También hablamos de la dificultad de mantener la privacidad y justamente de la metadata. No sé si lo saben, pero su teléfono, si ustedes envían un mensaje de WhatsApp o si envían un mensaje en Telegram, incluso en Telegram, su data puede estar protegida, pero su metadata puede no estarlo. ¿Qué es la metadata? La metadata no es el contenido del mensaje, sino toda la información que está asociada al mismo. Cuándo fue enviado, dónde fue enviado, cuántas veces te has conectado, a qué hora te has conectado, cuántas veces has enviado un mensaje, qué tan rápido, a quiénes se lo has enviado. Y eso es tan importante o incluso más importante para la vigilancia de los estados autoritarios. Si ellos tienen tu metadata, tienen tu información, casi a veces más información que si tuvieran el contenido. Y nosotros tenemos que aprender a generar programas y a promover programas que apoyen que esa metadata esté protegida y que nuestra data también esté protegida. Otro grave problema es el de la computación cuántica y el futuro de la encriptación. Recuerdan que les dije que la computación cuántica trabaja millones de veces más rápido que una computadora normal. Pues, ¿qué les dijera si eso significa que nuestras cuentas bancarias y nuestras redes sociales y todo nuestra información que está resguardada en claves ahora está en peligro? No sé si lo saben, pero la encriptación funciona a través de la incapacidad que tiene la computadora de descifrar el código a la fuerza. Existe algo que se llama brute force attack.
Un brute force attack es esta capacidad que tiene un programa de correr posibles contraseñas, combinaciones de números y palabras, para intentar romper tu clave, romperla y entrar a tus datos. Para una empresa, por ejemplo, para un programa, una computadora, para entrar a una cuenta bancaria de forma bruta, le toma años, tiene que tomar años procesando y haciendo brute force attacks para poder romper finalmente con el código. Pero ahora con la computación cuántica eso lo puede hacer en 5 horas, 3 horas. Imagínense un hacker que con una computadora cuántica que puede acceder a tu información con solo colocar un sencillo programa de cracking que están en internet, los pueden descargar. Eso es muy peligroso y hay que tomarlo en cuenta y hay que pensar en eso y hay que generar sistemas lo suficientemente resilientes para poder evitarlo. Finalmente, hay que hablar del Internet de las Cosas y la vulnerabilidad cibernética. La Internet de las Cosas es muy interesante y es muy divertido poder tener una casa que prácticamente se gobierna sola, un auto que te lleva donde quieras sin que tengas que manejarlo, o una empresa que ni siquiera tengas que vigilar porque cuando vea que está en peligro simplemente se apaga. Pero eso significa que los hackers cada día tienen más posibilidades de entrar en nuestra vida, de entrar en lo que llamamos nuestros sistemas analógicos y hacernos daño más allá de simplemente secuestrar nuestros datos. Estamos hablando de que cada día es más posible para un hacker o para un Estado, porque los hackers también pueden trabajar para el Estado, que nos vigilen, que nos hackeen y que nos chantajeen a través de ransom. Entonces, el Internet de las Cosas sí nos hace más interconectados, pero también nos vuelve blancos de ataque. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a defendernos? Yo no soy experto en computación. Mis capacidades de programación son bastante por debajo de lo que serían los de un hacker. Sin embargo, creo que estas son cosas que las cuales tenemos que pensar. Muchos de nosotros, yo supongo que varios de nosotros somos de ciencias sociales, tenemos la capacidad de promover el apoyo entre las ciencias naturales y las ciencias sociales para crear sistemas que protejan nuestros derechos individuales. ¿Por qué luchamos nosotros, los liberales? ¿Por qué luchamos? Bueno, sabiendo que la tecnología está aquí para quedarse y que las nuevas tendencias no van a desaparecer, sino que probablemente van a exacerbarse, tenemos que asegurarnos de que sean usadas para el bien y que su uso no sea para vigilar y controlar a la población, para reducir la información y la libre competencia entre las empresas o para poner en peligro nuestra privacidad y seguridad. ¿Cómo haremos eso? Ojalá tuviera la respuesta. Tengo propuestas, tengo posibles respuestas, pero no tengo la respuesta. Y justamente es por eso que la libertad es nuestra mejor aliada, porque mientras más de ustedes estén dispuestos a luchar por eso, a luchar porque estas tecnologías sean usadas para el bien y no para sean usadas para el bien y que los que la usen para el mal no puedan derrotar nuestros derechos o atacar a nuestros derechos, pues mientras más personas estén en esa lucha, más libertad vamos a tener. Y mientras más libertad tendremos, más prosperidad tendremos. Solo una recomendación, quizás un poco de pensar fuera de la caja y muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por estar aquí. Y si tienen dudas, comentarios o si quieren profundizar en el tema, pues pónganse en contacto conmigo. Me pueden encontrar en Instagram, me pueden encontrar en Twitter o me pueden encontrar en email. También, por supuesto, no olviden seguir a las redes de Se Dice. Su Instagram, su Twitter, su Facebook y no olviden visitar su página oficial. Entonces, muchísimas gracias y espero sus preguntas. Muchas gracias a ti, Jesús, por brindarnos una cantidad de información tan buena e importante, ¿no? Porque usualmente como que no estamos tan al tanto de los cambios tecnológicos que están sucediendo aquí enfrente de nosotros. Y vamos con la primera pregunta que está haciendo José González, que dice que con tantas posibilidades que tiene la cuarta revolución industrial de cambiar nuestras vidas, nuestras sociedades, no se podrían ver seriamente afectadas por sufrir cambios tan bruscos. En efecto, y lo estamos sufriendo esos cambios bruscos. Quizás en Venezuela no se nota tanto. Lamentablemente Venezuela pareciera estar atrapada en tiempos anteriores. Pero aquí, por ejemplo, en Alemania es un tema muy grande sobre qué va a ser del futuro de las personas que no se prepararon para la cuarta revolución.
¿Qué va a ser de esas personas que ya tienen bastante tiempo haciendo lo que hacían de la manera de lo que hacían? El ser humano somos curiosos y somos inventivos, pero también somos seres de costumbre. Nos gusta la costumbre, nos gustan los patrones. Y la pregunta es, si esto ya nos está afectando, la pregunta es cómo hacernos lo suficientemente resilientes para que los efectos negativos sean mínimos y los efectos positivos sean los máximos. Espero que eso haya respondido. Si tienen una follow-up, con gusto me gustaría escucharla. Porque es un tema muy grande, el tema de cómo nos está afectando, está creando lo que llama Schumpeter destrucción creativa, mucha destrucción creativa. La destrucción creativa es la destrucción de puestos de trabajo ineficientes, por puestos de trabajo mucho más eficientes, mucho menos tediosos, mucho mejor pagados. Pero el problema aquí está en que probablemente las personas que pierdan el trabajo ineficiente no vayan a ser las personas que vayan a obtener el trabajo eficiente. Y ahí tenemos un problema de brecha, 1, generacional, 2, tecnológica y 3, salarial. Y es un tema gigantesco. Y a veces pareciera que nosotros los liberales no damos una respuesta, y justamente es en estos debates en los que nos debemos meter. Los debates que están en el centro de la política pública, en el centro de la política de lo que le interesa a los ciudadanos. Y creo que si nosotros damos estrategias que se conjuguen con el mercado y que se conjuguen con la libertad de los ciudadanos, no solo vamos a ayudar mucho, sino que además vamos a tener muchísima más ventaja en promover nuestras ideas. Vale, gracias, Jesús. Aquí también está Carlos Osorio, que también desde Mérida, que nos va a ayudar a moderar las preguntas. Carlos, adelante. Saludos, profesor. Buen día y bueno, muchas gracias por esta excelente ponencia. Para continuar con las preguntas, por YouTube nos preguntaban si los individuos tienen mayor capacidad de defenderse de gobiernos autoritarios con estas nuevas tecnologías que ha brindado la cuarta revolución. En efecto, antiguamente parecía que los estados tenían una capacidad sobre el individuo demasiado grande. De hecho, les pongo un ejemplo muy claro. Antiguamente, ¿cómo uno podía saber qué estaba pasando en la Unión Soviética de Stalin? La única manera era que alguien escapara. Y eso era muy difícil. Que alguien escapara y contara lo que estaba pasando. Y eso era muy difícil. Stalin tenía un sistema de comunicación enorme en todas las sociedades, a través de la radio, a través de pinturas. Y tenías este gran hermano, quizás no tecnológico, pero un gran hermano de radiodifusión que parecía estar en todos lados. Ahora estamos más conectados, tenemos más posibilidades. Ahora con pequeños códigos podemos hacer lo que antes hacían imperios. Es impresionante la cantidad de poder y capacidad que nos ha dado la cuarta revolución industrial. De hecho, el doctor Moisés Naim, un excelente académico venezolano y que también fue ministro de Economía en Venezuela, él mismo habla sobre lo que él llama la muerte del poder, que es justamente la muerte en la cual el poder estaba basado en el Estado, basado en el gobierno, y ahora el poder está difuminado, descentralizado, y un individuo puede hacer tanto como puede hacer una gran maquinaria estatal. Bien, profesor. Por acá nos piden que si puede profundizar un poco más sobre cómo sería un sistema de elecciones con sistema de blockchain. Por supuesto, por supuesto. Este es un sistema, es muy interesante. Y de hecho, les recomendaré también que luego de esto, si pueden entrar en Cultura Digital, que es una ONG venezolana, ellos hablan también del tema de descentralización, blockchain y elecciones. Muy bien, ¿cómo funciona el blockchain? Es muy sencillo. El blockchain no es más que un programa. Es un programa que tú instalas en varias computadoras. Estas computadoras, lo único que tienen en común es que están conectadas a Internet. ¿Sí? Entonces, la base de datos, el programa lo que hace es guardar datos, ¿verdad? Estos datos tienen un número único, es como si tuvieran una cédula de identidad o tuvieran una huella digital, ¿ok? Y esos datos no pueden ser modificados sin que la base de datos se dé cuenta. Y esta base de datos muestra toda modificación en sus registros, ¿ok? Ahora imagínense que yo les doy a cada uno de ustedes una moneda. Esa moneda tiene una huella de identidad. Y yo le digo, toma tu moneda y la vas a meter en esta máquina, el programa, y me vas a decir por quién votas. El que tenga más monedas, gana. ¿Ok? Básicamente pareciera una votación de niños. Pero en realidad, lo interesante es que no es posible clonar las monedas.
no es posible modificar los votos luego de que las actas han sido colocadas sin que el programa se dé cuenta. Y si la base está lo suficientemente descentralizada, es decir, hay computadoras en Holanda, en Estonia, en Venezuela, en Ecuador, en Chile, pues es completamente imposible cambiar las reglas del juego. Las reglas del juego son completamente abiertas. Imagínense un mundo así, un mundo donde recuento de votos no sea necesario, un mundo donde sea imposible que tú puedas decir que grupos irregulares se colocaron cerca de los centros de votación para hacer huir a los votantes, porque los votantes ahora votan a través de su teléfono, votan a través de su computadora. Sería interesantísimo. Y es un mundo mucho más abierto, mucho más transparente. Y tú puedes ver los resultados en el programa, en la blockchain, automáticamente. No tienen que esperar a las 4 de la mañana a que el resultado sea irreversible. El resultado se da inmediatamente luego de que se vota. Uno simplemente espera, bueno, hasta aquí están las votaciones, hasta esta hora. Bueno, a las 5 de la tarde se cierran las votaciones y a las 5:02 ya están los resultados. Excelente, profesor. Para continuar con la ronda de preguntas, por acá nos pregunta Alexander Reyes, ¿cómo afectan las regulaciones de los estados al desarrollo progresivo de la cuarta revolución industrial? Fíjense que eso es uno de los temas más interesantes, por una razón muy sencilla, y es que normalmente los estados tienen una gran dificultad para mantenerle el paso a los desarrollos tecnológicos. El estado es un aparato, muchos llamarían una criatura anquilosada. Anquilosada es pesada, que se mueve lento, que no sabe adaptarse muy rápidamente. Entonces, cuando ellos regulan el blockchain, ya el blockchain cambió. Cuando ellos regulan la inteligencia artificial, ya la inteligencia artificial tiene otras formas. Además de como el mundo está tan globalizado, a veces le cuesta ver en qué frontera está qué. Los estados lo están intentando, pero no lo logran. Y lo cierto es que incluso en lugares como Venezuela, en donde el gobierno ha tratado hasta de controlar el blockchain, hasta de controlar las criptomonedas, el control que tienen sobre ellas es mínimo o cero. Entonces creo que esta es otra representación de cómo el Estado ha perdido poder en las tecnologías. De controlar las tecnologías no puede. Puede intentar usarlas a su favor, lo cual es justamente el peligro que nosotros tenemos que vigilar. Usarlas para mantener el control, para vigilar a la población, para hacerle daño a nuestros derechos individuales y derechos principales. Pero controlarlas, eso me parece un imposible. Para continuar con la ronda de preguntas, Miguel Enríquez Núñez nos pregunta, ¿piensas que las criptomonedas son el futuro de la economía? ¿Qué pasaría con los bancos dentro de una economía descentralizada? Los bancos tenían una economía descentralizada. Mucha gente, ¿qué pasa? La gente conoce el dinero fiat, que es justamente el dinero que utilizamos actualmente, y el hecho de que el Banco Central lo emite. Pero eso es un sistema relativamente nuevo. O sea, antiguamente quienes emitían el dinero eran los bancos, es decir, el dinero era descentralizado. De hecho, en Venezuela, creo que hasta los 70, si mi memoria no me falla, el dinero era descentralizado. De hecho, existe un libro muy bueno que se llama La muerte del Bolívar, que es justamente al respecto. Y también hay un libro de CEDICE que es sobre los sistemas financieros latinoamericanos. Si lo pueden conseguir en la librería de CEDICE es fantástico. Pero el dinero era descentralizado. Actualmente, cuando el dinero es centralizado, vemos que el gobierno lo puede utilizar para el mal. Antiguamente el bolívar venezolano era sumamente estable. Ahora, que los blockchains sean el futuro de la economía, tengo un grave problema con eso. Y el principal problema es que el blockchain, hasta ahora no ha logrado obtener suficiente base de utilidad como para que la gente la utilice de manera constante o de manera libre. Y dos, está fuertemente atada a la especulación. El Bitcoin actualmente no es muy distinto a una fiebre holandesa. Está ganando fuerza, pero actualmente no es más que una fiebre holandesa y se demuestra por los oscilamientos tan grandes de su valor. Yo creo que y hay un autor muy bueno de empresarialidad que establece, el Bitcoin actualmente es una tecnología que aún no se sabe para qué se usa. Y tiene dos posibilidades, o nadie logra aprender cómo se usa y desaparece,
o finalmente aprenden para qué se usa y se vuelven fantásticas. Es una apuesta, es una subasta. Y yo no sé si ellos sean el futuro de la economía. Creo que el Estado lamentablemente va a buscar, bajo todos los medios posibles, mantener el control sobre la moneda. Y lamentablemente los ciudadanos, a veces es complicado, a veces es muy complicado utilizar estos sistemas nuevos. Y no creo que sea posible, a menos que tengas una sociedad sumamente conectada a Internet, sumamente actualizada en estos procesos, que cambien la moneda común, o sea, la moneda nacional por la criptomoneda. Habrá que ver. Sinceramente, mi respuesta es, habrá que ver, pero lo dudo. Ok, profesor. Aquí nos dejaron una serie de preguntas sobre el tema de cómo se relaciona o qué propuestas podrían surgir de la cuarta revolución industrial para manejar los sistemas de pensión. Los sistemas de pensiones, interesante. Los sistemas de pensiones es una de las cosas, es uno de los desastres de política social más grandes que existen. El sistema de pensión funciona a través de un sistema de pirámide, ¿verdad? En el cual la base trabajadora paga las pensiones de los ancianos y según pasa el ciclo se continúa. Es decir, el Estado no guarda dinero. El Estado no guarda tu dinero según tú aumentas para tu pensión. El Estado lo que usa es el dinero tuyo para pagarle a los viejitos de hoy para que luego cuando tú seas el viejito paguen los jóvenes de tu época. Y ha demostrado ser un desastre, sobre todo en países con pirámides poblacionales negativas, inversas, como Europa, como los países de Europa. Blockchain, de hecho, muy interesante que lo pongas porque uno de mis profesores, el doctor Agim Kemmerling, está hablando del sistema de pensiones, el sistema de bienestar social y la digitalización en el Estado. Y sabe que y una de sus visiones más interesantes es que puede que eso haga el sistema de pensiones no más eficiente, pero sí más discriminatorio. Pareciera ser que la digitalización genera, como les dije, una división entre aquellos que pueden entenderla y aquellos que no pueden entenderla. Y además, como el algoritmo funciona de una manera muy básica, las computadoras no son inteligentes, las computadoras son rápidas. Y el código es tan inteligente como su programador. Si el programador no sabe generar el algoritmo de manera correcta, el algoritmo se va a saltar a muchas personas y el algoritmo va a cometer muchos errores. Entonces, el código va a cometer muchos errores. Entonces, la pregunta es, ¿puede ayudar a los sistemas de pensión? Yo creo que lo único que puede hacer es hacerlos más veloces de calcular. Pero a la hora de decir que los va a hacer más eficientes en términos de dinero, más eficientes en términos de cuánto los retirados, los jubilados pueden obtener, yo creo que ahí deberíamos insertar al sector privado. Porque el sector privado es el que podrá alocar los recursos de manera correcta. Quizás no completamente privatizarlo, si existe una gran oposición en la sociedad, pero sí generar un public-private partnership, al menos, que es justamente lo que se está hablando hoy en día. La tecnología, como les dije, es una herramienta moralmente neutra. Creo que puede facilitar procesos, pero no creo que vaya a arreglar los problemas estructurales que actualmente tienen los sistemas de pensión. Ok, profesor. Un par de preguntas antes de concluir que nos dejaron acá en la caja de preguntas. La primera sería, ¿qué nos puede recomendar para formarnos más en este tema y poder enfrentar estos cambios que se vienen? Especialmente con el gran atraso que tenemos en Venezuela, donde desconocemos de muchos los ejemplos que usted nos presentó. Gracias. Ok, perfecto. Si quieren aprender un poco más, sigan muy de cerca al doctor Carl Schwab, el autor que les dije de la Cuarta Revolución Industrial. Sus libros actualmente se basan muchísimo en la Cuarta Revolución Industrial, si tienen una visión más teórica. Ahora, si a ustedes les interesa promover las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, hacer proyectos en Venezuela o incluso tratar de crear una compañía que trate de usar esas tecnologías, pues mi sugerencia es que traten de acercarse a las organizaciones no gubernamentales y a los think tanks que están trabajando en eso. Uno de ellos es CEDICE. CEDICE Futuro genera iniciativas de Cuarta Revolución Industrial. Y de hecho, la idea es cada día generar más oportunidades y más posibilidades de proyectos para que ustedes puedan insertarse en la Cuarta Revolución. No tienen que ser programadores para poder aprender de esto, no tienen que ser expertos en tecnología ni en informática, solo tienen que ser personas interesadas. Y otro gran ONG es Cultura Digital.
Creo que Cultura Digital dentro de Venezuela es uno de las ONGs que más trabaja el tema. Ok, Muchísimas profesor. gracias, Y la Jesús. última pregunta nos la La deja última Miguel pregunta. Enrique Núñez. ¿Perdón? Dice, ¿piensas que ya estamos en presencia de un mundo globalizado? ¿Será posible que en un futuro interesarnos por lo que ocurra dentro de otro país podrá afectarnos directamente a nosotros y al resto del mundo? Ya lo hace. Sinceramente ya lo hace. Si hablamos de un mundo completamente globalizado, completamente es una palabra, como yo le llamo, una palabra maximalista. Tienes países, tienes zonas del mundo en las cuales estamos, lo que llaman el cuarto mundo, que no saben ni qué es el hombre caucásico. Hay zonas en Brasil en las cuales los indígenas no saben que existen otros brasileños. Pero lo cierto es que el mundo está fuertemente interconectado, financiera, comercial, política y socialmente incluso. Lo que pasa en Myanmar genera crisis en Líbano, lo que pasa en el Líbano genera una crisis en Egipto, lo que pasa en Egipto genera problemas en Italia. Y vemos cómo todo esto se interconecta. Lo cierto es que ya es un mundo globalizado, y no es un mundo globalizado desde hace 2 años, 3 años. Hemos estado en un mundo globalizado ya por bastantes décadas. Y lo único que nos ha impedido verlo es que antes no teníamos tanto acceso a la información como ahora. Creo que simplemente hemos llegado a ese punto en el cual podemos ver el elefante en la habitación. Excelente, profesor, muchas gracias. Le cedo la palabra a Daniel para la conclusión de esta jornada de que se dice Academia. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Jesús, por tu aportación tan buena, tan interesante, más que todo por la bibliografía que nos estás aportando y que nos incentiva más a la curiosidad y a buscar más, ¿no? Y bueno, para todos los participantes, recordarles que este programa de formación, vale, estamos en nuestra tercera sesión. La semana que viene tendremos un cineforo, el documental Carlos Rangel, Esta es su vida, esta es su libertad, está en YouTube, lo pueden ir viendo desde ya. Y el viernes que viene nos acompañará Trino Márquez a las 5 de la tarde para hablar sobre ello, ¿no? Entonces, bueno, sin más nada que agregar, muchísimas gracias, Jesús, muchísimas gracias a todos por participar el día de hoy. Y bueno, nos seguimos viendo por nuestro grupo. Un placer, muchísimas gracias por invitarme y que tengan un excelente día.